Buenos días y bienvenidos a todo el mundo. Buenos días, buenas tardes en Chile, buenas noches en Asia. Mi nombre es Jeff Nankivell y soy presidente de la Asociación Pacífica de Canadá, Asia-Pacífico. Les doy la bienvenida al cuarto de una serie de seminarios entre la Fundación Asia-Pacífico de Canadá y la Fundación Chilena del Pacífico. El tema de hoy es la iniciativa Belt and Road de China y sus implicancias de políticas. Quisiera comenzar con un reconocimiento de que donde sea que estemos en Canadá, los lugares que los canadienses llaman hogar son los territorios tradicionales de las primeras naciones Métis e Inuit. Aunque yo estoy, donde yo estoy hoy, es en territorios no cedidos de los pueblos Squamish, Musqueam, Tseley, Batuque. Estamos muy agradecidos con los pueblos originarios de Canadá por su liderazgo de las tierras en las que vivimos, trabajamos, jugamos y que en la Asociación Asia-Pacífico colectivamente está comprometida al proceso de reconciliación. Como mencioné, este es el cuarto de una serie de webinars entre APF Canadá y la Fundación Chilena del Pacífico. Firmamos un memorándum de entendimiento en 2019 reconociendo el potencial de colaboración mutua entre ambas organizaciones. Ambos tenemos el compromiso a promover el diálogo, compromiso estratégico entre nuestro pueblo y el Asia-Pacífico. Y hemos establecido una serie de webinars para identificar áreas donde nuestras relaciones se pueden amplificar debido a las realidades geopolíticas cambiantes en la región, avances, desarrollos de comercio digital y foco especial sobre compromiso regional con los países de las naciones, Asociación de Naciones Sudeste Asiático. Hoy día hablaremos sobre la iniciativa Belt and Road, que es más bien la combinación de personas que disfrutan y se benefician de los primeros seminarios de esta serie. Hoy día tenemos un público récord, tenemos más de 400 personas ingresadas. Para aquellos que no estuvieron en las sesiones anteriores, hemos tenido análisis de lo que es la alianza, el acuerdo de la Alianza Transpacífico, viendo las mejores prácticas para Canadá, Chile, alianzas que podamos desarrollar, TPP en la región, después la geopolítica de ASEAN y viendo los nuevos desarrollos geopolíticos y competencia creciente entre Estados Unidos y China, y perspectivas de una diplomacia de línea media que es de interés para países como Canadá y Chile, pero también muchos países en la región del Asia-Pacífico. El tercer seminario fue sobre el tema de comercio digital en Asia-Pacífico, nuevamente con foco en el sudeste asiático y las oportunidades para desarrollar conexiones en comercio digital y buscando coordinación internacional. Pudimos tener una visión de cerca sobre el acuerdo de alianza de las economías digitales entre Chile, Singapur, Nueva Zelanda, pioneros, y que ofrece un modelo muy interesante y estos seminarios están disponibles en nuestro sitio web. Se los recomiendo si quieren ponerse al día con ellos todos. Hoy día es la iniciativa Belt and Road. Hay una percepción general de que esta BRI, Belt and Road Initiative, puesto que se elaboró al comienzo de la década pasada, una iniciativa de China diseñada para ejercer su poder geopolítico. Ahora, visto de la región, hay muchas otras fuerzas que están en juego, otros impulsos, otra dinámica que interactúa con esta iniciativa Belt and Road en la región, en el mundo, y una región que ha demostrado la necesidad de inversiones masivas en infraestructura. Es importante entonces que examinemos el impacto de inversiones en infraestructura
en el caso de esta iniciativa de Belt and Road, para ver las iniciativas del ASEAN e implicancias para lo que es estabilidad institucional y progreso para comercio y desarrollo económico. Por esta razón hemos convocado una panel experto para analizar esta dinámica en la región y ver su impacto en Canadá y Chile en nuestras políticas exteriores correspondientes. Algunas notas, esto está siendo grabado, está en inglés con traducción simultánea al español y pueden tener acceso a la interpretación en el botón de abajo donde hay un mundo de cambiar idiomas. Presenten por favor las preguntas en lo que es Q&A y existe apoyo técnico de Mandy en asiapacific.ca. Ahora, con gusto, voy a presentar a mi colega de la Asociación, de la Fundación Chilena del Pacífico, Loreto Leighton. Ella ha sido directora ejecutiva del Consejo ABAC durante 2019, ese año de la PEC. Es ex diplomática de la Cancillería chilena y ha sido destinada a la Embajada de Chile en Argentina, en Naciones Unidas, y 2 años como asesora senior de la OEA. Al secretario general de la OEA en Naciones Unidas, fue elegida vicepresidenta del tercer comité de la Asamblea General y vicepresidenta de la Comisión sobre la Condición de la Mujer en ambos sentidos, representando a América Latina en ambos organismos. Tiene una riqueza de experiencia en asuntos internacionales y es con gusto, ha sido un placer conocer a Loreto y es con gusto y honor que le pido a Loreto que sea moderadora y nos lleve a través de este webinar. Loreto tiene la palabra. Muchas gracias, Jeff, por sus comentarios que han presentado un marco perfecto en el tema de hoy, por las cálidas expresiones que ha hecho sobre de nosotros, la Fundación Chilena del Pacífico, y sobre mi persona. Mi nombre es Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, y es un orgullo asociarnos con Canadá para hacer una serie de temas que son de interés para Canadá, para las relaciones políticas comerciales de Chile y Canadá. La Fundación Chilena del Pacífico impulsamos iniciativas público-privadas y la necesidad de subrayar la importancia estratégica de la región Indo-Pacífica para nuestro país. Y la actividad de esta mañana es un ejemplo perfecto. Dicho esto, quisiera presentar al señor Ignacio Tornero, quien dará unos comentarios iniciales sobre la Fundación Chilena del Pacífico. Él es profesor adjunto de la Universidad Católica de Chile y es investigador asociado en el Centro de Estudios Internacionales de la misma universidad. Él es un experto en legislación corporativa y comercial, fusiones y adquisiciones, al igual que reestructuraciones corporativas e inversiones extranjeras. Él es un asesor a inversionistas chinos en Chile y en empresas de América Latina que tienen negocios en China. Habiéndolo presentado, Ignacio, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias, Jeff. Saludos a todos los que se están conectando de Latinoamérica y buenos días a quienes se están conectando desde Canadá. En primer lugar, agradecer a la Fundación Chilena del Pacífico y a la Asia Pacific Foundation of Canada por la invitación a tan interesante actividad. Asimismo, saludar a los expertos que a continuación compartirán sus visiones sobre la Belt and Road Initiative, o BRI, y sus implicancias para la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Para comenzar, debemos señalar que la BRI, originalmente llamada One Belt, One Road, o en chino, Ira-Ilu, es probablemente una de las más claras manifestaciones del cambio de aproximación de China al mundo, de pasar a ser una potencia que solo se enfocaba en sus temas internos. Con la llegada de Xi Jinping al poder,
vemos que China comienza a ser un actor más propositivo a nivel internacional. Esta, la de gobernanza global, es una de las 5 dimensiones que el académico David Chambaud aborda a la hora de analizar si acaso China es o no una potencia global. La BRI se refiere en términos generales a la conectividad y cooperación entre los países a través de 2 rutas principales. Una terrestre, que se basa en el cinturón económico de la Ruta de la Seda, y una marítima, que atraviesa Asia, Europa y África. Es decir, desde sus inicios, la BRI ha puesto a las naciones del sudeste asiático como una región central de la iniciativa. Existen una multiplicidad de factores que permiten entender lo anterior. Por ejemplo, tenemos una cierta conmovisión bajo el concepto de ciencia o todo bajo el cielo, que explica una histórica forma de China de relacionarse con sus regiones cercanas, en especial la del sudeste asiático. Así lo demuestra la cita del The Book of Oath al señalar "Everywhere under the heaven there is no land that is not the king". Asimismo, está la dimensión de exploración e intercambio de China con el exterior a través de la navegación. Como lo señalan algunos historiadores, existe evidencia de que al menos a partir del siglo II o I a.C., los chinos se encontraban construyendo embarcaciones para sus viajes oceánicos. De esta forma, parafraseando a Philip Bow, navegantes de la dinastía Han ya se encontraban comerciando cerámica con Sumatra, Java y Borneo a eso del año 45 a.C. Lo anterior habría alcanzado su máxima expresión a través de los viajes de Zheng He en la primera mitad del siglo XV. Otra que no podemos dejar de mencionar dice relación con la de orden étnico. Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos del 2019, la diáspora china en el mundo sería aproximadamente 45 millones de personas, de los cuales aproximadamente un 70% viviría en países asiáticos y cerca de 26 millones en solo Indonesia, Tailandia, Malasia, Singapur y Filipinas. Tal es la importancia de la presencia china en el exterior y Asia, que han surgido una serie de términos en chino para referirse a dicha población en consideración a diversos factores: Huashan, Huagong, Huaqiao, Huayi. Como una expresión más reciente, tenemos la fluida relación de comercio e inversión entre China y países de ASEAN. De esta forma, ASEAN se habría convertido en 2020 como el principal bloque de comercio exterior para China, con un monto de intercambio de 730 miles de millones de dólares, mientras que China lo ha sido para ASEAN por 12 años consecutivos. En relación a la inversión extranjera, el crecimiento también ha sido muy interesante, habiendo pasado de 3,5 miles de millones de dólares en 2010 a 10,2 miles de millones de dólares en 2018. Por el contrario, encontraríamos ciertos desafíos referentes al contenido específico de la BRI, el real sustento técnico y táctico del fenómeno conocido como la Debt Trap Diplomacy, como algunas fricciones en las actuales relaciones geopolíticas entre China y ciertas naciones de ASEAN. Si bien la BRI se trata de una política que está recién por cumplir una década desde su lanzamiento, existe un potencial gigantesco en la relación multidisciplinaria de China con esas economías. Ahora doy la palabra a los expositores para que compartan sus apreciaciones en este sentido. Muchas gracias. Thank you so much, Ignacio, for your remarks, which perfectly frame Gracias, Ignacio, por sus comentarios que presentan un marco al tema. Nuestro primer panelista ahora es Andrés Borges. Andrés Borges es profesor asistente y coordinador del programa de estudios de la Universidad de Chile. Él también es el coordinador del diploma de posgrado de estudios chinos en la misma institución. Previamente fue asociado investigador en el Centro de Estudios de Asia-Pacífico en la Universidad Fudan en China. Él es un doctor en política internacional de la Universidad de Fudan y tiene un máster en políticas sociales y públicas de la Universidad de París. Su principal área de investigación es la política exterior de China y las relaciones sino-latinoamericanas. Él ha publicado varias revistas en temas tales como el Journal Internacional de Singapur, Educación Asiática en Estudios de Desarrollo de China y Estudios Internacionales de Brasil, entre otros. Tiene la palabra, Andrés.
Thank you. Gracias, Loreto. Bueno, primero agradecer a Loreto y a Luis por la invitación y también a los colegas de Canadá. Es un gusto para mí. Me voy a apretar un poco acá, disculpe un segundo, para tomar el tiempo, así puedo estar cuadrado con ese asunto. Bueno, no sé si logran ver el PPT que voy a presentar. Ay, ahora viene. Ahí Bueno. Bueno, la idea de este ejercicio, y un poco respetando el tiempo, es presentar un enfoque holístico de esta iniciativa hacia el caso del sur global, incluyendo también América Latina. Les cuento que este ejercicio deriva de varios estudios que he venido realizando a lo largo del tiempo, donde a través de técnicas como la entrevista a profundidad he ido testeando la visión del sur global y en particular de América Latina hacia las diferentes iniciativas, estímulos, interacciones que propone China al sur global. Y lo primero que uno constata es que si es que explícitamente uno no indaga con respecto a la iniciativa, la contraparte latinoamericana no necesariamente, o asiáticas, tienen una visión tan concreta. De hecho, al indagar luego con la variable, la ruta de la seda o la iniciativa, la franja y la ruta, tampoco es que tienen una perspectiva en concreto o conectan con una política en específico. Sin embargo, desde la parte china hay una interacción, hay una estrategia en concreta. Si es posible, pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, asumiendo estos elementos donde, en términos de percepción, el sur global no tiene una visión tan concreta, uno puede ir conectando luego con un enfoque más holístico de aproximación, donde desde la perspectiva china, ellos han planteado una estrategia holística que funciona como una especie de paraguas donde van entrando diferentes objetivos, lógicas de interacción y en términos de una gran configuración, incluyendo proyectos que ya habían sido financiados antes que existiera esta iniciativa en particular. Eso hace que este enfoque sea más holístico y que también desde la percepción de los países del sur global haya una configuración un poco más líquida al respecto. Bueno, para ir entendiendo este enfoque de paraguas, por decirlo de alguna forma, pudiésemos primero, de manera muy sintética, entender de que las formas que se busca vincular esta iniciativa son múltiples, a múltiples capas, a múltiples niveles y con diferentes tipos de estímulos y objetivos. Luego, la forma que buscan ellos vincularse de manera más concreta, más allá de la diversificación, tiene que ver con un ejercicio de redes en términos de cómo ir interconectándose entre los países, a diferencia de otras iniciativas de este tipo de configuraciones a lo largo al menos de la época más moderna, que va más en una lógica de bloques, es decir, que los países que se suman a una iniciativa en concreta comparten los valores y también los objetivos en términos generales. Aquí se quiere decir que son estímulos más concretos, direccionados de una manera selectiva y van en ese sentido expandiendo los diferentes beneficiarios o países que se van sumando a la iniciativa. Detrás de esto también, obviamente, hay una lógica de diplomacia financiera y la utilización de nichos y también de espacios que han sido, no han sido con tanta asertividad cubiertos por las potencias tradicionales que suelen interactuar con infraestructura y conectividad. Y como les mencionaba, también luego en términos de los objetivos que busca lograr China, tienen una lógica multidimensional donde incorporan acceso a alcanzar seguridad material, recursos naturales, minerales, etcétera, pero también establecer ciertas rutas comerciales para poder fortalecer las lógicas de mercado, tanto del envío de productos como también de recepción y establecimiento de logísticas y espacios o plataformas financieras que permitan desplegar esta influencia en términos de utilización de la moneda china y también las lógicas de
de importación y exportación desde el gigante asiático. ¿Podemos seguir la próxima diapositiva, por favor? Bueno, acá simplemente trato de llevar lo que les planteaba anteriormente en un ejercicio de esquema, donde podemos ir viendo las lógicas detrás de este enfoque holístico. Podríamos decir que la iniciativa de la RUT y la SEA funciona como una gran antena que entrega estímulos en diferentes direcciones y con diferentes objetivos, que es soportado por un gran servidor, que son los bancos del desarrollo, principalmente chinos, y gradualmente también han ido incorporándose bancos internacionales del desarrollo, que cofinancian ciertas financiaciones, sobre todo en el sureste asiático y en Asia Central. Y luego después hay enroutadores que vendrían siendo socios claves tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. A nivel doméstico principalmente son empresas de infraestructura, de conectividad, empresas de logística, freight forwarder, etc. Y a nivel internacional son principalmente los socios estratégicos, que este estatus diplomático que tienen los países a nivel internacional desde la perspectiva china, y los que tienen este estatus suelen también tener una conexión más concreta con esta agenda y la iniciativa de la ruta. De hecho, ellos son de los primeros países que van firmando los memorándums y van articulando esta lógica. Y finalmente está el sur global, que son los países que incorporan también los socios estratégicos, pero también países que van más allá. Por favor, ¿podemos seguir con la siguiente diapositiva? En esta lógica de ir indagando un poco en este enfoque holístico y que hace que la percepción desde el sur global sea un poco más difusa al respecto, señalar que, no en la lógica de repetir lo anterior, que las actividades claves que van desagregándose a través de esta iniciativa tienen que ver no solamente con la diplomacia financiera, que es la búsqueda de financiación a través de los bancos del desarrollo, infraestructura de conectividad, sino que también hay lógicas de paradiplomacia, donde se incorporan actores de regiones de China, con interacciones en regiones en particular, en algunas zonas del sureste asiático, de Asia y también de América Latina, que es donde más se ha observado la regularidad empírica. Y luego también obviamente están los intercambios a nivel académico, centro de pensamiento y autoridades. La propuesta en valor que trata de proyectar esta iniciativa en el sur global tiene que primero obviamente focalizarse se ha ido focalizando en infraestructura y conectividad, que es una brecha concreta que tienen prácticamente en común todos los países en vía de desarrollo. Y eso lo va bajando a través de esta lógica de redes por sobre bloques, es decir, que no se necesita tener una afinidad ideológica con China o algún alineamiento en concreto en ámbitos geopolíticos, etcétera, para participar. Y eso genera esa flexibilidad que permite a los países apostar por también conseguir o complementar financiación de infraestructura con otro tipo de instituciones más tradicionales. Y luego también, dentro de su propuesta de valores, es bastante holístico la forma que se evalúa el riesgo de los proyectos. Hay varios proyectos que han sido financiados o cofinanciados con otros organismos internacionales, donde los estándares son bastante similares a la financiación de infraestructura en ámbitos más tradicionales, incluyendo, por ejemplo, los cofinanciadores con el Banco Asiático del Desarrollo, el Banco Mundial. Pero luego también hay otras financiaciones que derivan más de la lógica de los bancos del desarrollo chinos, como el Banco del Desarrollo chino o el Banco de Exportación e Importación, que se aplica un criterio más holístico, donde se focaliza más que nada en los ámbitos o las regulaciones o los estándares más domésticos de los países que se van a financiar, y eso obviamente ha generado también ciertas dudas al respecto de algunos proyectos que pudiesen ser susceptibles para bajar la calidad de la financiación en estos ámbitos. Bueno, y uno de los pilares de la propuesta en valor es que, no de manera explícita, pero de manera implícita, al participar en esta red, al cofinanciar o a interactuar con infraestructura de conectividad, los países que participan asumen que van a poder acceder a este gran mercado de 1.500 millones de habitantes, 1.400 millones de habitantes, y que eso es bastante atractivo para países que por lo general exportan materias primas y recursos naturales con bajo valor agregado al respecto. ¿Podemos seguir con la última diapositiva, por favor? Ya para ir cerrando y un poco respetando el tiempo y dejando después espacio quizá para la discusión, señalar que en una lógica de diálogo entre las percepciones de esta ruta a nivel del sur global y luego la propuesta oficial de China, pudiésemos ver que en ambos casos coinciden que es un ejercicio adaptativo, funciona bastante
dinámico. Por otro lado, se observa que ambos unidades de análisis también coinciden que la evaluación de riesgo tiene su variación. Por un lado, hay iniciativas y proyectos que se financian bajo las reglas, ¿cierto?, de estándares internacionales, y otros que se basan principalmente con lógicas de discreción, que eso ha generado bastantes críticas en parte de la comunidad internacional. También hay que considerar que es un instrumento no ideológico, una iniciativa que va más allá de la afinidad ideológica. De hecho, hay socios con diferentes perfiles, hay redes que se focalizan principalmente en ámbitos comerciales, de intercambio comercial, otros de generación de proyectos para infraestructura, conectividad, hubs logísticos, financieros, y otros que principalmente se focalizan en extracción de recursos naturales y de ese tipo de financiación. Por último, señalar que lo que muestra la evidencia hasta el momento es que también funciona esta iniciativa, como también se mencionó anteriormente en las introducciones, como una instancia o una herramienta para la política exterior china en términos de la gobernanza global. Hemos visto que los países que firman memorándums son la gran parte socios estratégicos, y que a su vez ellos han ido apoyando otro tipo de iniciativas chinas, como la levantada del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. También en algunos casos hay un alto grado de convergencia en algunas votaciones en ámbitos multilaterales. Entonces, se pudiese inferir detrás de eso que también esta iniciativa conlleva ámbitos que van más allá de los aspectos comerciales y económicos. Bueno, me detengo acá. Muchas gracias por la invitación nuevamente, y cualquier cosa lo podemos ver en las preguntas. Thank you so much, Andrés, for your presentation. I am sure that many Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Estoy seguro de que muchos de los temas que has presentado van a gatillar muchos preguntas para más adelante. Ahora quisiera presentarles al doctor Jeffrey Brice, que es vicepresidente de Investigación y Estrategia para la Fundación Asia-Pacífico de Canadá. Antes de eso, era director de los estudios asiáticos en el United States Army War College en Pensilvania. Tiene mucha experiencia trabajando y viviendo en Asia, donde trabajaba como profesor asociado en el Instituto del Pacífico, y también trabajaba en el Instituto de Australia, y también como instructor universitario en la Universidad de Pekín en la República Popular China. También trabajó en el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y también con la Fundación de Vida del Mundo de Beijing, y también en Ciencias Políticas. También en un centro de investigación en Londres. Desde el 2001 a 2003 vivió en Mongolia. Ha publicado textos extensivos como por ejemplo la competencia japonesa, también en Routledge en 2016, las relaciones internacionales chinas, también de Routledge en 2016, y la seguridad no tradicional en Asia Oriental. Jeff, por favor, le cedo la palabra. Muchas gracias por esa presentación. Ahora quisiera ir más allá de los comentarios de Jorge en cuanto a la PRI. Primero en el occidente, luego en China y luego en la región asiática, específicamente en el área del Asia-Pacífico. Y quisieras darles un panorama general sobre los temas geopolíticos, lo que vemos en cuanto a las declaraciones de los medios y que vemos en cuanto a la dinámica regional. Lo hago entendiendo de cómo los temas de los estados son tan importantes, especialmente para el diseño estratégico y las perspectivas de largo plazo.
cómo pensamos acerca de los temas afecta nuestro comportamiento, también cómo nos involucramos con otros actores, y eso es muy cierto en cuanto al Asia-Pacífico y el BRI. Quisiera comenzar para mi tesis general, que es la divergencia entre la BRI y esta divergencia es tan grande que tiene el potencial real de que puede empezar con un conflicto y también puede afectar la estabilidad. Y para Canadá puede resultar un conflicto entre un malentendimiento del BRI. Y hay que pensar en el efecto que puede tener en Asia. Ahora, los puntos de vista occidentales que hay, y con punto de vista occidental, principalmente me refiero a los puntos de vista europeos, australianos y de Estados Unidos, casi presentan uniformemente a estos como un plan económico industrial, que es como se describió anteriormente, como el gran juego de China o como la maratón de los 100 años, donde han estado en el Asia-Pacífico o en todo el mundo. Les quiero dar ahora algunos ejemplos de esta perspectiva occidental. El reporte del 2020 del Departamento de Estado de Estados Unidos mencionó a la BRI 46 veces como una herramienta estratégica a través de la que China, estoy citando, busca promover una mejor unión entre estos vínculos y también dándole crítica hacia el enfoque que existe. De manera similar, la resolución del Parlamento Europeo con la nueva estrategia publicado este mes, el 16 de septiembre, clasifica a BRI, y estoy citando, que está ejerciendo un mayor rol como un actor que busca mayores y está teniendo mayores desafíos en cuanto a seguridad, tecnología y que puede tener consecuencias a mayor y largo plazo en el orden mundial y que impone grandes amenazas. En cuanto a estas dos narrativas que se ven representados con lo que existe en cuanto a la BRI, hay varias presunciones sobre lo que podemos ver. El primer supuesto es que puede formar los intereses de otros países en línea con sus propios intereses. Y que su intención principal es hacer influencia sobre cómo estos países realizan sus relaciones económicas y políticas. También ha habido casos de embargo entre Australia, Corea del Sur, Taiwán y una diplomacia o la idea de que China tiene una economía predatoria para asegurar acceso en recursos naturales. El segundo punto es la idea de que China usa esta iniciativa para desafiar el orden mundial o para eliminar la hegemonía occidental. Algunos dicen que los subcomponentes como la ruta de la seda digital, proyectos como redes ferroviarias transnacionales y foros están desafiando el orden estadístico de Asia y necesitan tener todas estas fuerzas como el corazón de la narrativa occidental indo-pacífica. O por supuesto, China tiene una visión distinta. Los analistas de China rechazan la idea y dice que prioriza esta política, relaciones win-win, no interferencia y desarrollo común, entre otros temas. Ahora, en cuanto a la tendencia de las potencias occidentales que usan fuerza militar para lograr fines diplomáticas, China cuestiona la lógica de qué es lo que constituye coerción. Especialmente, China no tiene registro de haber usado la fuerza del extranjero. Ahora,
comercio restringido con estados occidentales y China lo han hecho como forma defensiva y no punitiva. Corea del Sur, por ejemplo, su despliegue, dice que el sistema de defensa de misiles permite a Estados Unidos espiar a China, una situación que ningún país puede aceptar. Sobre lo que se dice restricciones de importación de bienes australianos, China dice que Canberra estaba actuando en nombre de Estados Unidos para dañar la reputación internacional de China y menoscabar y hacer acusaciones. Ahora, China rechaza cargos de diplomacia basada en la deuda, y hablando de que el Banco de Desarrollo de China tiene una lógica comercial y obviamente un entendimiento común de pago. Hay un argumento de que hay una historia clara de estados occidentales que ganan control sobre los activos estratégicos de estados, por ejemplo, en África. China prefiere que sus garantías de deuda sean en la forma de cuentas bancarias y sus pagos quiere ser garantizados China que sean en efectivo. Los contratos de préstamos están en línea con las normas internacionales. Los créditos financian proyectos en el mundo en desarrollo. En cuanto a cargos de coerción de política exterior, China ve los reclamos de esta diplomacia basada en la deuda, menoscaba las relaciones extranjeras de China con el sur. En esta iniciativa Belt and Road, China rechaza los cargos de dominio mundial. Es una estrategia para abordar los desafíos locales de China a través de una relación win-win, que todos ganan, relaciones exteriores, así ampliando los mercados de exportación y a lidiar con temas de capacidad y oportunidades de inversiones chinas en infraestructura que pueden llevar a un desarrollo común en Asia. Primero, el Belt and Road Initiative es un medio estratégico para integrar a los estados periféricos en el noreste, sur y Asia Central al mercado chino, creando oportunidades de crecimiento para estados mediterráneos y en desarrollo. Ahora, la inversión de los proyectos financieros en Belt and Road Initiative estaría financiando cosas que los estados occidentales no lo harían. Y el fondo de la Ruta de la Seda opera con operadores de mercado. Y no, la iniciativa es distinta de la política de Corea del Sur y la de Taiwán y la de Japón. Todas que incluyen políticas industriales donde hay inversión directa estatal para promover interconectividad regional e integración al comercio internacional. Esos estados occidentales critican al primero y el primero al segundo, y es mayor, dice, evidencia de un doble estándar con respecto a China y relaciones internacionales. O sea, hay diferencias de opinión sobre cómo el BRI es un mecanismo de política exterior. Ahora, en general, uno ve apoyo en general del compromiso de China en BRI entre los estados del sudeste asiático, en contraste a los supuestos occidentales de que es algo revisionista o un acto irreemplazable y un socio crítico para los estados asiáticos, para el desarrollo, infraestructura, cambio climático y preparación común. Mientras que los discursos de Asia sobre China incluyen la necesidad de trabajar con Beijing para abordar áreas donde hay ciertas políticas occidentales que llevan a tensiones, pero también se ve no solo como el problema a China, sino como la solución. Entonces, hay distintas ideas y dicen que puede desestabilizar la región. Y esto viene de la perspectiva asiática de China. Ya es el actor predominante político, económico y de seguridad. Ahora, las
polls de los últimos años muestran que 75% de los sudestes asiáticos ya ven a China como la región, el actor de la región más influyente económico, y 50% lo ve como el actor estratégico más importante. Los polls muestran que Estados Unidos solo sería un 30%. Ahora, hay un barómetro asiático que muestra que la gran mayoría de los actores noreste asiático, incluyendo Corea, Japón y Taiwán, dice que es un poder, capacidad militar y soft power, que su, además de esa influencia percibida, muestra que 57% ven la influencia de China en términos en gran medida positivos. Bajo la administración Trump, en particular, los estados asiáticos ven a China como más estable, una potencia más estable y más responsable que Estados Unidos. En lo que es comercio, los que respondieron en Asia identificaron a China como más comprometidos a lo ideal que Estados Unidos en 2020. Ahora, si se les preguntaban si se alineaban con China o Estados Unidos, 7 de 10 escogían a China. Esto, aunque en el 2021 estas cifras se han agravado para China después de la administración Biden, pero muestran los polls una alta tasa de aprobación, 44% del liderazgo regional de China post pandemia. En cuanto a desaprobación de Europa y Estados Unidos. Las relaciones con China contestaron que iban a mejorar en el futuro próximo. Y este sentido de optimismo de la presencia de China presenta también algunos peligros de la iniciativa BRI. Estos polls o encuestas ven que hay políticas pro-chinas. Los miembros del ASEAN están trabajando para un plan maestro sobre conectividad de ASEAN con la Belt and Road Initiative para acelerar la cooperación de ASEAN y China en una cooperación win-win. Corea del Sur también ha indicado interés incorporándose a la iniciativa para que las empresas como Samsung tengan acceso a los mercados asiáticos. Aún Japón ha expresado que quiere trabajar con la Belt and Road Initiative. Como dijo Abe, Japón cree que podemos cooperar con el plan Belt and Road liderado por China. ¿Qué significa todo esto para Canadá y Chile? Primero, los políticos canadienses tienen que educarse a narrativas alternativas en cuanto al BRI Initiative. O sea, es cierto que la alineación con iniciativas occidentales ha sido el pasado, pero esto no significa aceptar la narrativa china sin crítica, sino que Canadá tiene que entender holísticamente cómo Beijing ve sus actividades, ve la crítica en torno a sus actividades y cómo los estados asiáticos ven a China como actor regional. Segundo, Canadá tiene que incorporar estas vistas alternativas a un enfoque de política exterior con respecto a Asia. No tomar ese enfoque que toma las creencias, relaciones y intenciones en cuenta como que va a fallar. Para asegurar longevidad y un plan estratégico, tiene que construirse sobre un cuadro real de las realidades regionales. Canadá tiene que encontrar oportunidades para participar en instituciones del Belt and Road que asegure sus prioridades nacionales económicas con Asia. La participación en el Belt and Road Conference daría a Canadá participación con 29 de los estados asiáticos y teniendo una voz en un foro y diálogo regional importante. La participación
con China entre Ottawa y Beijing da una oportunidad para la ciencia, tecnología y desarrollo o cambio climático y conservación entre ambos países. Una participación con la cooperación Silk and Road daría a las ONGs canadienses acceso a 340 ONGs del sur asiático, asegurando un entendimiento claro de que las vistas o visiones del BRI son críticos para una estabilidad regional de Canadá. En vez de ver las intenciones de China distintos, es importante entender perspectivas alternativas. Y con eso, gracias. Gracias, Jeff, por estas palabras iluminadoras con respecto a la Belt and Road Initiative, un punto de vista muy rico que ilumina puntos de vista no solo en Canadá, sino de Chile también. Vamos a volver a sus puntos durante las preguntas y respuestas. Quisiera ahora presentar nuestra tercera y última panelista, Lina Noor, es directora de Asuntos Políticos y de Seguridad en la oficina de Washington del Instituto de Política y Sociedad Asiático. Es de Malasia y se centra en desarrollo de seguridad en el sudeste asiático, gobernanza global, tecnología y prevenir el extremismo violento. Previamente fue profesora asociada en el Centro Asia-Pacífico Daniel K. Inouye para estudios de seguridad. Antes de eso fue directora de Política Exterior y Estudios de Seguridad en el Instituto de Estudios Internacionales Estratégicos de Malasia. Mientras estuvo ahí también fue secretaria del Consejo para Cooperación de Seguridad en el Asia-Pacífico y entre 2017 y 2019 Mrs. Noor fue miembro de la Comisión Global sobre la Estabilidad del Ciberespacio. También ha estado en la Oficina de Naciones Unidas sobre asuntos de desarme, expertos, y es parte de la red asesora Christchurch Co. Lina tiene la palabra. Muchas gracias por esa amable presentación. Es un claro gusto estar en este panel. Muchas gracias por tenerme. Como Jeff estipuló, las discusiones sobre el BRI, especialmente aquí en Washington, tienden a ser binarias, con muchos detalles que se dejan pasar o que no se ven si es que solo se usa el lente de grandes potencias. Entonces, en unos minutos me voy a referir a esos puntos faltantes desde una perspectiva de sudeste asiático. Me voy a centrar en tres puntos: agencia, alcance y conectividad digital. Primero, alcance. Uno de los desafíos de evaluar los proyectos BRI es determinar qué es lo que hace un proyecto BRI. ¿Qué es lo que es? En una vida pasada trabajé con colegas en Malasia en un estudio evaluando la participación de Malasia en BRI. Lo que encontramos al entrevistar a los funcionarios y colegas y miembros de la sociedad civil es que los parámetros que definen el proyecto BRI a menudo son poco claros. Es un financiamiento chino. Lo que hace el proyecto BRI, ¿qué pasa con las inversiones privadas de China? En estas preguntas no hay respuesta categórica. Por el hecho de que hay inversión significativa china, no significa automáticamente de que es un proyecto BRI. A veces las circunstancias domésticas, políticas, van a decidir si los países quieren colocar este rótulo BRI a su proyecto. Proyectos de infraestructura grandes como de puertos y ferrocarriles en general son joint ventures y otras especialmente si se publicitan como eso por gobierno sede y por China. Pero he visto también proyectos de desarrollo urbanos, forestales, categorizados como PRI en algunos sitios web. Y yo me pregunto, ¿qué criterio se usó para determinar eso? Para aquellos que conozco, bosques, ciudades, son desarrollos de muchos millones de dólares en 4 islas del estado de Johor y Singapur, entre la empresa china y una subsidiaria. El
Primero, el proyecto es antes del 2018 y por eso llegó a la noticia internacional. Forest City fue completado como un proyecto BRI en varios y fue convertido en el barómetro de la posición de Malasia en BRI y su competencia. Lo cual me lleva a mi segundo punto, que es agencia. Y es la agencia de los países sede, especialmente. En mi observación, esto ha sido lo más el aspecto más maltratado o subtratado de temas de BRI. Hay una tendencia a decirle a los países sede como que son ingenuos, ineptos o incapaces de negociar con respecto a esta visión china. La realidad es mucho más compleja, aunque no sea siempre conveniente. Los estudios de Mitjobs, igual de Deborah Jotek en Johns Hopkins han demostrado que las prioridades domésticas, intereses, y en el caso de Sri Lanka, por ejemplo, los problemas estructurales y deudas preexistentes son factores importantes en la decisión de los países sede para emprender proyectos de infraestructura del corredor BRI. Ahora sí nos remontamos a las entrevistas que tuvimos con mis colegas en el BRI. Nos dimos cuenta que las partes interesadas, ya sean los gobiernos locales, con las normativas, donde las sociedades civiles no querían hacer los proyectos, se podía renegociar. Un ejemplo fue un proyecto de Malasia. Esto tuvo un costo reducido de 15.000 millones de dólares a 10 por motivos locales. Uno tuvo que ver con un escándalo de corrupción local donde el gobierno tomó posesión en 2018. Así que el BRI es como una curva de aprendizaje para cuando se invierte en el exterior y también para los países anfitriones. También para las economías en desarrollo más maduras también tienen que aprender con los proyectos de infraestructura. Y también para los países, los países que buscan las inversiones chinas. Y eso también se va a ver apoyado con sus pares en la región. Y todo tiene que ver cómo lo vemos, con iniciativas como las redes DON. Pero hay que tomar en cuenta de que los países tienen agencia y muchas veces hay un interés y hay que ver que eso determina cuánto ejercen esta agencia. Mi punto final tiene que ver con la conectividad digital. Si conocen el sudeste asiático, saben que la conectividad es un punto fundamental. Hay un plan maestro en cuanto al tema. Hay políticas, estrategias y planes individuales en cuanto a acrónimos de tecnología, sobre blockchain, sobre lo que sea. Lo que sea lo tenemos en el sudeste asiático. La región tiene una de las mayores potencias en cuanto a economía digital en el mundo. Y su tamaño de mercado de comercio digital se espera que llegue a miles de millones de dólares en los próximos años. Los mercados de Asia tiene un gran incentivo para que no solamente China llegue a su alcance, no solamente a través de BRI, sino que también para que otros de sus asociados que inviertan en la región, como IBM, Cisco, etcétera. Las empresas tecnológicas de China ya han expresado su interés y lo han hecho a diferentes escalas en la escena comercial. Y estos proyectos de inversión van a través de cables, sistemas de navegación y también infraestructura dura a blanda, como por ejemplo el almacenamiento en la nube hasta el procesamiento. Se dice que las inversiones en la combinación de
inversiones tienen que ver con 1/3 de todos los países que participan en el BRI desde 2007 a 2017. Pero aquí, a nivel granular, el panorama es bastante mezclado. En cuanto al cable, también tenemos a Huawei y Marine, pero también Google y Facebook acaban de anunciar un par de sistemas de cables que van a conectar al sudeste asiático con Estados Unidos, con Taiwán, Guam y Japón. Y en cuanto al frente de llamadas, tenemos a empresas que vienen como hub. Alibaba también está en el mercado de la nube, como Amazon y Microsoft. Alibaba empezó a invertir mucho en unicornios como Rab y Lucopidi. Y en 5G ha habido mucho debate, pero Huawei tiene una gran presencia en las redes periféricas en países del sudeste asiático. Y principalmente tienen que ver con las agendas e intereses de prioridad local, en vez de la alineación estratégica entre Estados Unidos y China. Mientras China empieza a expandir sus sistemas de navegación, es interesante ver cuántas entidades se adscriben a esto. Tailandia, Camboya, Asia e Indonesia van a empezar a utilizar el sistema de navegación chino. Los países del sudeste asiático han dejado muy claro que van a empezar a hacer una diversificación de las relaciones globales debido a esta tensión entre Estados Unidos y China. Pero cuando estos poderes empiezan a desacoplarse en el espacio tecnológico, va a ser muy interesante y va a ser bastante nervioso para nosotros ver qué pasa con la evaluación de los estándares técnicos, de las leyes y las leyes internacionales para ver cuáles son los marcos tecnológicos en los próximos años. Si se acuerdan, durante el gobierno de Trump, Estados Unidos lanzó su iniciativa de redes limpias que iba dirigido a las empresas chinas y en respuesta China también hizo su propia iniciativa, hizo que los países fueran más inclusivos. Así es que este espacio de gobernanza es donde los países del sudeste asiático se van a encontrar más apretados, pero también es un área donde pueden buscar cubrir su propia agencia y articular sus prioridades e intereses, y algunos de ellos pueden converger con los intereses de los poderes, en los cuales puede haber divergencia. Aquí hay una gran oportunidad para que los países del sudeste asiático puedan desarrollar y tomar sus propias ideas y principios. Sin embargo, se tiene que hacer mucho trabajo para llegar a romper con la división digital, y para eso se necesita financiamiento, capital intelectual, pero también hay socios como China, Estados Unidos, Canadá y Japón que ya están apoyando. Y también hay una oportunidad en paralela que no estaba explorada para poder buscar a países del Global South para ver el modelo de BRI y también buscar formas de cooperación y formar el futuro, especialmente en el espacio digital, que no sea en uno u otro entorno. Y con esto quisiera finalizar para que Loreto explique un poco más en las preguntas. Muchas gracias, Elina, por esta presentación muy interesante, especialmente en el último punto, en el digital. Quisiera comenzar con una pregunta para usted, que tiene que ver con la alta deuda que este BRI tiene en cuanto a la inversión de un nuevo país. En el caso de Malasia, por ejemplo, donde había un gran problema de deuda con China por los proyectos de BRI. Esta es una pregunta. Muchos críticos resaltan los altos niveles de deuda que hay con los chinos como uno de los grandes riesgos de este programa.
¿Cómo ven ustedes este riesgo, tanto política como financieramente? Usted dijo que Malasia había podido renegociar la deuda, pero aún así sigue habiendo un componente en cuanto a, ¿cómo podría decirlo? El compromiso político con China. ¿Podría explicar un poco más al respecto, por favor? Sí, mencioné que se han hecho algunos estudios para barrer con este mito diplomático, no solamente en cuanto a los proyectos de Malasia con el BRI, sino que también hay otros en Sri Lanka y en África. Y van a ver que las deudas que se crearon no eran con China. En el caso de Malasia específicamente, la deuda fue resultado de la gestión de la corrupción que el gobierno anterior tuvo, donde en 2018 hubo. Y fue la creación de un escándalo financiero y de la corrupción que surgió de una empresa que resultó en una renegociación con China en cuanto a los proyectos de infraestructura. Gracias, Celina. Tengo una pregunta para Jeff. Sus recomendaciones para la estrategia canadiense. ¿Cuán confiado está usted de que el gobierno lo siga? ¿Qué espera de la estrategia canadiense Indo-Pacífica? Y hay otra pregunta que voy a dejarlo aquí también para usted. No hemos abordado este tema acá, pero ciertamente es un nuevo desarrollo y tiene que ver con AUKUS. ¿Podría ser esa una respuesta rápida de China tratando de entrar al CPTPP o no está relacionado? Esta pregunta nos aleja un poquitito del Belt and Road Initiative, pero claro, quisiera tomar la pregunta. En cuanto a la política y deliberación del gobierno canadiense, no tengo ninguna visión sobre ese proceso, no sé. Trabajamos ocasionalmente, nos piden dar nuestra opinión a ciertas personas de la política. Ahora, el que acepten nuestra opinión y cómo eso se incorpore al proceso de deliberación, no me atrevería a decir, porque no sé. Sé que Canadá ha sido muy circunspecto, muy reflexivo en abordar la estrategia Indo-Pacífica a través del lente de intereses nacionales en forma que felicito. Creo que sí ha habido mucha presión de Washington en particular durante el gobierno Trump y presión indirecta que viene de la alianza entre Japón y Canadá. Y también eso también con el Indo-Pacífico. Ahora la adopción europea de una estrategia Indo-Pacífica, Francia, Alemania y Gran Bretaña, que se llama el enfoque británico al Indo-Pacífico. Todas estas piezas están como calzando de manera que ponen presión en Canadá para que avance en esa dirección. Pero el hecho de que el gobierno todavía no ha salido a hacer, nos alineamos Indo-Pacíficamente o vemos el mundo a través de esta alianza Indo-Pacífico, significa que hay un grado de liberación y que es sano, es un proceso sano, pensar los pros y contras de esta estructura en una manera que va a llevar a una política más robusta canadiense. En vez de mirar el mundo a través solo de Washington, creo que hay un esfuerzo real en Ottawa y los asuntos exteriores pensando cuáles son los intereses nacionales para Canadá, cuáles son sus prioridades de seguridad en Canadá y espero que todo esto esté encaminado, pero no tenemos una alineación clara todavía. Pero sí lleva a un enfoque omnidireccional para manejar las relaciones de Canadá con el Indo-Pacífico. Con respecto a AUKUS, bueno, es un desarrollo interesante, aunque no pensé que venía, que la priorización pensé que era en Quad, que tampoco lo vi aparecer. Sí hay ciertas consecuencias a la formulación AUKUS. No sé que la administración Biden o de Canberra haya anticipado eso,
Ciertamente era algo, lo de Francia no habían internalizado plenamente. Yo no creo que esperaban que Francia llamara a los embajadores, entendieron que París estaría molesto por haber perdido un gobierno de armas, pero no pensaron que Francia lo iba a tomar tan personal. Es una dinámica fascinante en esta alianza occidental Indo-Pacífico que está pasando en Asia, en Francia, que se está tratando de aparecer como potencia Indo-Pacífico y se ha movido o se ha alejado de Australia. Y realmente, bueno, que tiene un estatus global. AUKUS, pienso que el primer ministro malayo dijo que claramente esto tiene el potencial de llevar a tensiones regionales y que tiene el potencial de llevar a una carrera armamentista en el Asia-Pacífico. Todas esas cosas no son beneficios, claramente, pero de la perspectiva australiana, esto vincula a Canberra con Washington DC. No va a haber mucha área estratégica para moverse en un enfoque. Claramente es la primera instancia de un Estado en Asia-Pacífico alineándose con Estados Unidos por sobre China. Y desde esa perspectiva, para Canadá, lo de Australia es una medida de cautela. ¿Qué pasa si se sobreasegura o se seguritiza la relación con Canadá? Y eso no es considerar, es sin considerar las implicancias para las implicancias australianas, domésticas con respecto a China. Otra cosa de AUKUS es que muestra distintos enfoques de Estados Unidos y China. Y la otra parte de la pregunta es que China pida la posibilidad de ser miembros en el CPTPP. Lo que se ve aquí son dos caminos estratégicos. El occidente se está centrando en coinversión, en capacitación conjunta, patrullajes conjuntas, seguridad marítima, como el pilar. Reino Unido envía carriers o portadores, portaaviones, Francia haciendo lo mismo con fragatas navales. Es esta la piedra angular del enfoque occidental, la parte de seguridad. Y por otra parte, China, el BRI, CPTPP, China ha priorizado el componente político y social, pero más que nada económico. O sea, son dos hubs distintos donde se construye la estrategia. Si uno ve el sudeste asiático y ve los Estados miembros de ASEAN, se siente más cómodos a través ver el orden de Asia a través del lente de la economía y no del lente de la seguridad. Muchas gracias, perdón haberte planteado lo de AUKUS, pero es algo importante y que tiene que ser abordado de alguna manera. Es tan reciente y es como de gran importancia, como dices, y tendrá sus consecuencias y tenemos que verlo. Tengo otra pregunta, yo no sé quién quiere contestarla, y proviene de Narayan Kumar. ¿Algún experto o cuerpo de expertos ha hecho algún análisis o una evaluación del impacto de largo plazo del BRI en la soberanía económica y política de los países de la región, especialmente con respecto a América Latina? ¿Cuál es el interés de China en el progreso y desarrollo de los países de la región? Había otra pregunta. ¿Cuál es que nosotros queríamos plantear? ¿Cuáles son los intereses reales de China en el desarrollo social de la región? No sé quién quiere contestar esto. Yo puedo tratar, dice Andrés. Bueno, en términos oficiales, hay que considerar que China tiene un interés histórico con el sur global o con el mundo en desarrollo. Esto viene desde Mao, a través de sus teorías de la tercera vía o las zonas intermedias. Y eso se ha traducido históricamente en asistencia, principalmente financiera, y también en búsqueda de transferencia de tecnología y capacitación. Sin embargo, pudiésemos decir que ese impulso inicial con Mao pasó una etapa
secundaria durante Deng y los gobiernos más tecnócratas, Hu Jintao y Chen Shui-bian, activaron una estrategia más global, donde se acercaban también a Occidente a través de la integración de los organismos internacionales y las dinámicas del multilateralismo. Actualmente con Xi Jinping podemos ver que hay un punto intermedio nuevamente donde China está volviendo a poner foco o atención en el mundo en vías de desarrollo de una manera mucho más activa que solamente ir a buscar recursos naturales, que eso venía siendo la continuidad con los regímenes, o sea, con los gobiernos anteriores. Y dentro de esa configuración pudiésemos decir que está volviendo a activarse esta narrativa de la tercera vía, una tercera vía hacia el desarrollo en el sur global y a través de la ruta a la seda, y eventualmente eso configuraría esta lógica de no solamente buscar recursos naturales, sino que generar plataformas logísticas, financieras. Hay ciertos hubs de introducción de la moneda china para hacer operaciones financieras o de inversión directamente sin la moneda norteamericana. Luego, lo mismo en términos tecnológicos, ha habido una búsqueda de conectividad a través de la fibra óptica, del 5G, y luego también hay intercambios ya de otros ámbitos políticos, coordinación con China CELAC, que también se busca desde ahí establecer un marco de diálogo más directo, algo parecido a lo que ha venido haciendo en África. Entonces, dentro de ese ejercicio, podemos decir que el interés de China es un poco más complejo que simplemente interactuar a través de su seguridad de recursos naturales. También hay una aproximación de diversificar ellos mismos sus propios mercados, de testear y probar su tecnología, y generar socios estratégicos con el sur global, un poco con esa narrativa de desde ahí establecer una tercera vía, considerando también las tensiones que está llevando China con las potencias occidentales, que a través de Deng y su política de integración con Quota Pro Policy y Open Door Policy habían sido mitigadas, sobre todo por estas variables económicas, inversión, comercio. Hoy en día, con estas tensiones, ya eso no es tan evidente, y la salida que China ve para seguir insertándose en el escenario internacional es con el sur global. Muchas gracias, Andrés. Do you want to comment or complement this, Jeff, or? Jeff, or would you like? Creo que fue una excelente respuesta, o sea, de verdad, excelente. Tenemos otra pregunta acá. Con respecto a lo que usted dijo, Jeff, de que mientras el occidente está buscando o considerando focalizándose en temas de seguridad y China está tratando de focalizarse en desarrollo económico o otro tipo de vínculos, hay una pregunta que dice, Jeff Reeves dice que China no usa la fuerza en otros países. ¿Cómo puede explicar entonces la intervención de China real y potencial en Hong Kong y Taiwán, ambos países distinguidos por el desarrollo exitoso basado en economías de libre mercado, y también agregar las recientes tensiones con India que han tenido? Estaban, bueno, peleando en los límites. ¿Qué puede decir que esta otra parte de política exterior de China, cómo se llame? Estoy consciente de que mi nuevo jefe es el cónsul general de Canadá a Hong Kong. Entonces, quiero asegurarme de... me interesaría mucho escuchar sus comentarios también, pero una de las cosas con las que quiero comenzar es, primero, Hong Kong no es un país, es una ciudad que ha sido parte de China históricamente, y ciertamente desde los 90 es parte de una estrategia de reintegración a China. Siempre existió la intención de que Hong Kong gradualmente sería reincorporado a un sistema dentro de China. Durante décadas, sin duda, pero Xi Jinping condensó esa línea de tiempo. Otra cosa interesante de Hong Kong es
que es muy apropiado para esta discusión y que incorpora la importancia de ver las cosas a través de un lente de perspectivas chinas sobre ciertos temas de seguridad. Hasta ayer o antes de ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó una lista de 500 puntos donde colocan que dice que la participación americana en Hong Kong ha menoscabado las instituciones chinas en esa región y en esa lista justificando la posición de una ley de seguridad nacional de Beijing en Hong Kong, entendiendo que era necesario para la estabilidad. Y si uno piensa en 2019 y 2020 con las protestas, manifestaciones en Hong Kong que afectaban todo desde el transporte a la educación, a la viabilidad de la ciudad, muchas personas en Hong Kong ven que la estabilidad en una ley de seguridad internacional es problemático en cuanto a libertad de expresión o libertad de manifestarse, pero también en términos positivos en cuanto a estabilidad. Ese es el primer punto que quiero decir. No es un país, es parte de China y China lo ha considerado como parte de un legado colonial, de un siglo de humillación que experimentó China cuando era una potencia débil y los estados occidentales aprovecharon de esa debilidad. Ahora, Taiwán es una estructura similar. Con gusto llamo Taiwán un país porque tiene todas las trampas de una nación soberana, de soberanía nacional, no tiene soberanía internacional en cuanto a ser reconocido por otros países o ser parte de la comunidad internacional, simplemente por las complejidades entre Taiwán, relaciones PRC. Pero de la perspectiva china no lo ven así, lo ven como parte de China, lo ven como una provincia que ha resultado de una guerra civil que nunca ha sido resuelta, y de la perspectiva china dicen que no han usado la fuerza para reincorporar a Taiwán en una posición con coerción a la China continental. Más bien la estrategia es una de desarrollar influencia en Taiwán y relaciones estables de largo plazo para traer Taiwán en un constructo de China más amplio. Una de las cosas que se escucha es que es el occidente es que está cambiando el status quo de Taiwán, especialmente el gobierno de Trump, con políticas incrementales sobre reconocer y normalizar las relaciones Estados Unidos-Taiwán, permitir embajadores en Taiwán, cambio de nombre de la oficina de Estados Unidos en Taiwán, reconociendo a Taiwán como un estado o nación soberana. Movimientos incrementales del occidente están moviendo la aguja del status quo en el sentido de que Beijing piensa que tiene que ser más proactivo, ya que piensa que Taiwán ha avanzado demasiado en el camino hacia la independencia. Ha sido que piensan que es el occidente que ha sido provocativo en este sentido. En cuanto a India, era un tema de soberanía, que China no estaba usando fuerza fuera de su país, sino estaba usando fuerza para respaldar sus reclamaciones territoriales en una disputa que ha sido por varias décadas. Es una posición defensiva desde el punto de vista de China, no es ofensiva, dice que es una diferencia entre cómo usa el occidente sus poderes y influencias. Gracias, Jeff, por aclarar esto ante el público. Y definitivamente hay una falta de claridad, pero esta es muy buena información. Tengo otra pregunta para Lina o para cualquiera de ustedes. ¿Cuál es el rol de las potencias medias como Canadá y Chile en esta creciente competencia por financiamiento de infraestructura en el sudeste asiático? Tal vez hay espacio para participar en la integración digital o financiera o en ese espacio digital, no sé, se llama
¿cómo se llama eso? ¿Hay un rol a jugar ahí para países como Canadá y Chile? Definitivamente. Sabemos del Banco de Desarrollo de Asia, que son algunos miles de millones, y hay una gran brecha en el espacio de financiamiento de la estructura digital. Hay un rol para las potencias médicas, sin duda. El espacio de infraestructura digital hasta ahora ha sido incursionado por empresas privadas, pero también hay una oportunidad para empresas que vengan de Chile, de Canadá, de otras partes a invertir en la región, especialmente puesto que tanto de la región está anclando su futuro en el espacio digital. Además del financiamiento, hay espacio para capacity building en el espacio intelectual y de recursos humanos. Hay una falta de conciencia de cómo algunos gobiernos o marcos de gobiernos están evolucionando en la arena internacional y las conversaciones del Global South. Distintas posiciones, mientras más podemos articular nuestras posiciones más efectivamente a nivel internacional de los países más pequeños. Muchas gracias, Celina. Y de hecho, el gobierno de Chile, desde el año pasado, un par de años atrás, bueno, ahora con la pandemia es como si el último año no hubiese existido, ha estado priorizando fortalecer nuestras relaciones con los países asiáticos, generando nuevos lazos en cuanto a los temas políticos, culturales y económicos. Al menos para Chile estamos tratando de tener una nueva conexión con el sur-sur, como dijo usted, para tener una nueva era de cooperación. Y para continuar con la pregunta sobre los países de Latinoamérica, además de Chile en este caso, ¿qué países de Latinoamérica está considerando China como asociados estratégicos y por qué? Hasta ahora, no sé quién pudiera contestar esta pregunta. Andrés, yo voy a tratar. Esto está conectado con un enfoque complementario a lo que mencionó Elina. Bueno, la estrategia china, como les mencionaba, se basa principalmente en redes, y estas redes funcionan con estímulos bien dirigidos. Entonces, lo que he venido un poco estableciendo una especie de rastreo proceso es que hay una red principalmente económica, comercial, otra red que tiene que ver más con ámbitos de recursos naturales, de acceso a recursos críticos, y pudiésemos decir que también hay una red un poco más cercana ideológicamente donde se activan más narrativas en esos ámbitos. Asumiendo esas diferentes canastas, por decirlo de alguna forma, hay obviamente perfiles específicos que pudiesen articularse para que se vaya activando esta ruta de la seda en nuestra región. Y ya hemos podido ver que hay países, antes de sobre todo de la guerra comercial entre Estados Unidos, que habían funcionado como hubs. Por ejemplo, sin ir más lejos, Chile fue el primer país en la región de establecer un hub financiero para liquidar el renminbi en nuestro territorio y desde ahí luego activar el uso de la moneda china en operaciones tanto comerciales como de inversión en la región o en esta subregión. Luego también podemos observar el caso de Perú a través de la financiación del puerto de Chancay, que es el primer puerto multimodal cofinanciado, bueno, financiado principalmente por los chinos, y que vendría siendo una plataforma para recepcionar alimentos, sobre todo, y algunos minerales, pero principalmente alimentos de Brasil, de Bolivia, eventualmente desde Chile, y vendría de una otra forma instrumentalizando dentro de esta ruta donde funcionan infraestructuras, pero también una lógica de conectividad. Luego mismo también el caso de Chile en su momento, China estaba, bueno, a través de una iniciativa que viene desde Chile, pero que de una otra forma después se conectó dentro de esta narrativa de la ruta de la seda,
estaban estableciendo esta lógica de generar un cable fibra óptica que conectara directo China con América del Sur a través de este hubs digital, que luego después, por diferentes razones, ha ido reconfigurándose. En el concreto, también si podemos revisar en América Central, Costa Rica juega un rol estratégico de hubs en términos logísticos, y luego en términos, como le mencionaba, más industrializados está Brasil para testear ciertos productos, ciertas producciones. Entonces, hay países concretos que están activando esta ruta desde una manera narrativa, pero también en términos ya logísticos y de infraestructura. Para terminar, por eso decía el punto desde antes de la guerra comercial. Después de la guerra comercial, al menos de esto mi opinión, veo que se está securitizando la ruta de la seda o la Belt and Road Initiative a nivel internacional, y eso también está cada vez más permeando nuestra región, y eso hace que antes que países se planteaban dentro de una lógica de asociación estratégica o dentro de una interacciones un poco más integrales, ahora estén evaluando con 2 o 3 derivadas, puesto que hay tensiones que pueden de una otra forma generar algunas implicaciones. Y un poco me conecto al argumento de Lina, donde hay una búsqueda en general de los países que tienen implicaciones con la ruta de la seda, de que esto no se securitice o no se genere una lógica de extraterritorialización de algún conflicto de potencias, y que esto finalmente funcione como una lógica de conectividad para la región y para reducir de manera complementaria a otras iniciativas las brechas que tenemos como países. Muchas gracias, Andrés. I don't know if Elina, would you like to comment? Do you have any comments or Jeff? No sé, Lina, si tienes algún otro comentario que hacer o complementar a lo que ya ha dicho Andrés, Jeff. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo, así es que desafortunadamente tenemos otras preguntas que vamos a tener que dejar para el próximo webinar. Creo que vamos a tener que ahondar más en los distintos aspectos que ya hemos visto, pero los vamos a dejar para la próxima oportunidad. Ahora quisiera darle la palabra al presidente de la Fundación Asia Pacífico para que nos dé sus palabras al cierre, junto con agradecerle a Jeff, Elina y Andrés por sus excelentes presentaciones. Jeff, por favor. Muchas gracias, Loreto. Y gracias a todos los panelistas por haber impulsado esta interesante discusión de una manera bastante productiva, que nos ha dejado bastantes planteamientos para analizar en mayor profundidad. Creo que sería difícil poder hacer un resumen general, pero quisiera agradecerles por plantear el asunto, por describir lo que es el BRI, ponerlo en un contexto holístico, también arrojar luz sobre los aspectos que tiene en cuanto a su naturaleza integradora y su continuidad con el pasado, porque no es algo que ha surgido de la nada. Y Jeff Reeves amplió el tema de manera bastante útil, según mi parecer, al ahondar en cuanto a los distintos puntos de vista internacionales del BRI. Y bueno, voy a hablar acerca de eso en breve, donde describió de manera muy útil algunas de las perspectivas regionales del BRI alrededor de las regiones del Asia-Pacífico y del Indo-Pacífico. Creo que un mensaje muy importante que nos tenemos que llevar de aquí es la necesidad de comprometernos en actividades e iniciativas regionales, para los que no solamente queremos participar, sino para los que tenemos que dar un punto de vista en cuanto al tema. Y Elina siempre nos ha dado comentarios muy al grano sobre cómo ir más allá en cuanto a las perspectivas regionales. Y los de la región, especialmente en ASEAN, que son
los focos en estos webinars y tienen su propio plan. Y eso nos da a nosotros la perspectiva de la necesidad que tenemos nosotros aquí y en el hemisferio sur de tomar en cuenta de que no estamos aquí sentados viendo cómo China y Estados Unidos compiten, sino que todos en la región tenemos nuestros propios planes, ambiciones, necesidades y perspectivas mientras esto ocurre. Ahora, si pudiera cerrar en cuanto a la discusión general, podrían haber algunas personas en la audiencia de que no se dio el tiempo necesario para darle las críticas necesarias a esta iniciativa, pero quisiera darle a Jeff, creo que Jeff las resumió un poco, y es importante tomar en cuenta de que para este público comenzamos con la familiaridad de las principales críticas del BRI, donde se veía como un juego geopolítico de China y donde sentíamos que podíamos arrojar luz con las discusiones, extraer otras perspectivas. Con esto no quiero decir que las críticas no existen, sino que nosotros tenemos que ver estos temas más adelante y creo que no pudimos plantearla en la discusión, pero existe el riesgo de la corrupción en los proyectos y las iniciativas. Y esto ocurre cuando hay asuntos que no son completamente transparentes. Y en China tenemos esta experiencia y en otros lugares del mundo también. Es un tema que surge cuando vemos las iniciativas de BRI y los presentadores los dijeron, obviamente no todas las iniciativas BRI son iguales, hay distintas instituciones y tratos, pero hay temas que se tienen que trabajar, el impacto de los proyectos y las iniciativas, los derechos humanos en los lugares donde se están realizando estos proyectos, también se tiene que revisar detenidamente. Y el punto que quisiera plantear en cuanto a esto es que para aquellos que tenemos esas inquietudes sobre estas grandes cantidades de inversiones que se están realizando, podemos plantear estos temas, pero lo podemos hacer de manera productiva solo si nos comprometemos en las instituciones, en los eventos y en las discusiones de la región. Y si estamos escuchando y tomando en cuenta las perspectivas de todos los actores. Y con eso quisiera agradecerles a Ignacio por sus palabras de apertura, también a Andrés, Elina y Jeff por sus preguntas, por sus presentaciones, y también a Loreto Leighton, nuestra asociada en el hemisferio sur, por también hacer esta serie de webinars para que nosotros podamos seguir desarrollando esta asociación. Y gracias a todos ustedes quienes hayan participado para que continuemos con esto y que tengan un buen día.